Ok, vamos a continuar y terminar con las derivadas. Entonces, la vez pasada vimos un montón de cosas, vimos la regla del L'Hopital y vimos el teorema fundamental. Y antes de seguir, yo me equivoqué en la definición de primitiva, entonces yo tengo que corregir. Yo había intercambiado ambas funciones. Entonces, definición era corrección. Digo que G es una primitiva o f mayúscula es una primitiva de una función f si f es una función de i en el mismo intervalo, es derivable y su derivada es igual a f minúscula. Y ya habíamos visto que hay una diferencia entre la noción de derivada. Entonces es la cosa al revés, ¿ok? Es antiderivar. El problema entre las primitivas y las derivadas es que es súper fácil calcular derivadas y es que es mucho más difícil calcular primitivas. Y es un problema más grande. Y la cosa interesante es que van a ver la próxima semana que cuando tenemos una primitiva sabemos calcular las integrales gracias al teorema fundamental. Y de mismo modo, si tenemos una función integrable y continua, entonces tenemos una primitiva. En particular, vimos que todas las funciones continuas tienen primitivas y la primitiva no es única. ¿Ok? Entonces, no voy a continuar sobre el tema, será Marcos que va a hacer la cosa la próxima vez. Pero voy a volver sobre el tema de los extremos porque es un problema donde tienen dificultades para contestar a los ejercicios. Entonces voy a hacer un ejercicio sobre los extremos. Y vamos a tomar un ejercicio. Entonces el problema es, el ejercicio típico de extremo es un ejercicio de optimización en que se trata de hallar un máximo de tal cantidad en función de tales otras cantidades, etc. Y hay un ejemplo que funciona muy bien. Como yo no tengo ninguna imaginación, voy a tomar el ejemplo del examen pasado. Entonces voy a corregir el examen pasado que contenía un ejemplo de optimización. ¿Se acuerdan la copa de Wermuth? La copa de Wermuth. Entonces, vamos a hablar de Wermuth. Ok. Entonces, ejemplo. El problema de los extremos es que tenemos un teorema, un único teorema sobre los extremos, que dice que si estoy adentro de un intervalo, si estoy en un extremo adentro de un intervalo, en el interior, entonces la derivada se anula. Pero esto no me garantiza que el punto sea un extremo. Vimos que a veces la derivada se anula sin que tengamos un extremo. Por ejemplo, la función cubo tiene una derivada que se anula en el punto 0, pero no hay extremo en este punto. Entonces, en general, para determinar los extremos de una función hay que trabajar más. Y cuando la gente dice, tengo derivada nula, entonces extremos, en general esto vale 0 puntos. Vale 0 puntos. ¿Por qué falta el argumento que dice, ¿por qué es un extremo? Derivada igual a 0 no implica extremo en general. Hay que hacer más trabajo. La derivada igual a 0 solo es una indicación para los candidatos para ser extremos. Y después hay que mirar cada candidato uno por uno y mirar lo que pasa. Y es lo que vamos a ver con un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tenemos una copa de Wermuth. No sé cómo se pronuncia acá, Wermuth. ¿No? Es un alcohol. ¿Saben lo que es? El Wermuth, que marca
Un vermut. Es el martini. Es el martini. El vermut es el martini. ¿Saben el martini? Con vodka, agitado, no mezclado. ¿Ok? Y es el martini. Sí, era yo creo que era una propuesta de ejercicio por Matilde Martínez. Y entonces, tenemos una copa de vermut. Con la copa de vermut, cuando preparamos el examen, hicimos todas las bromas posibles. Hicimos las bromas con James Bond, con Matilde Martini y todo esto. Es mejor que no vean lo que hacemos cuando preparamos un examen. Una copa de vermut, entonces, tiene la forma de un medio cono. De hecho, depende de lo que se llama un cono. En la vida corriente, en la vida usual, cotidiana, se llama un cono. Pero en matemáticas se llama un medio cono. Entonces, hay que hacer la figura. Tengo esto. Ok, yo tengo mi copa. Acá hay el radio. Acá hay la altura y algo que se llama la generatriz, y acá tenemos un ángulo derecho. ¿Ok? Y esto se llama un medio cono en matemática porque el cono entero primeramente debería ser infinito por encima y también tendríamos que poner la parte por debajo. Entonces, pero esto no tiene ningún nombre en la vida cotidiana. Y lo que en matemáticas se llama el medio cono, en la vida cotidiana se llama un cono. ¿Ok? Y también tiene un pie, pero no vamos a analizar lo que pasa con el pie. ¿Ok? Entonces vamos a olvidar esta parte. Entonces, ¿cuál es el problema? Y tenemos el siguiente problema. Tenemos que trabajar con una cantidad fijada de cristal. ¿Ok? Entonces, se trabaja con una cantidad fija de cristal determinada por el área lateral a sub 0. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo que más o menos la cantidad de cristal que voy a usar será el área lateral del cono multiplicada por el espesor. ¿Claro? Será el volumen de cristal. Es claro que acá el espesor es fijado, entonces no se considera el espesor. Entonces la idea es que tenemos un área lateral fijada, ¿ok? Entonces, ¿entienden lo que es el área lateral? Es esta superficie. ¿Ok? Es el área lateral. Y la idea es que esto corresponde, es más o menos proporcional a la cantidad de cristal. ¿Y qué queremos obtener? Es decir, tenemos una cantidad de cristal fijada y queremos maximizar el volumen porque somos alcohólicos y nos gustan traer mucho, ¿ok? Gran trout, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma optimal de la copa? ¿Cuál es la forma optimal de la copa que permite maximizar la cantidad de bebida adentro sin cambiar la cantidad de cristal? Por ejemplo, ya podemos hacer dibujos para entender lo que pasa. Hay dos extremos posibles. Primer extremo, una copa que es súper fina, así, súper alta, y es claro que no sería una buena forma, ¿no? Porque tendríamos poco volumen adentro con una gran cantidad de cristal, ¿ok? Entonces, es claro que nunca vieron una copa así, porque no es cómodo
y de hecho tenemos un volumen débil para una gran cantidad de cristal. Entonces esto sería con R pequeño. R pequeño. Pero el otro extremo sería acá R grande, entonces un disco. Volumen, cono totalmente abierto, que sería un disco. ¿Entienden la cosa? Entonces acá sería el caso R pequeño y H grande, y acá sería el caso R grande, y acá H igual a 0. Dos problemas: cómo poner bebida dentro del disco. Segunda cosa, es claro que el volumen sería igual a 0, la cantidad de bebida que yo puedo poner adentro, 0. Entonces, es una mala opción también. Entonces, es claro que hay que hallar algo entre los dos extremos. Y ese es el problema. ¿Ok? Y vamos a ver lo que pasa. Hay que dar los datos del problema. Entonces, tenemos que recordar cómo se calcula el área y el volumen. Entonces, se trabaja con el COPA y se trata de maximizar el volumen. Maximizar el volumen. El volumen adentro de la copa en donde se pone la bebida. ¿Ok? Se maximiza el volumen y hay que recordar las fórmulas que permiten calcular el área lateral y el volumen en función de los otros datos del problema. Entonces, las fórmulas que nos sirven, el área lateral es dado por pi r g, donde g es la generatriz. Es una fórmula general. Cuando tienen un medio cono así, saben que el área lateral siempre es igual a pi r por g, donde g es la generatriz. ¿Ok? En el caso donde, por ejemplo, en el caso donde h es igual a 0, g es igual a r, y obtenemos pi r cuadrado acá, que es el área de un disco, que es el caso degenerado. Y hay que recordar el volumen, y el volumen es 1/3 de pi r cubo. No sé. Yo no conozco mis fórmulas. No, pi r cuadrado h, disculpa. Pi r cuadrado h. De hecho, es fácil. Acá hay un truco para memorizar que olvidé acá. El truco para memorizar el volumen del cono es relacionado con el volumen del cilindro. Si yo tengo un cilindro de radio R y de altura H, ¿cómo se conoce el volumen? Acá es fácil porque ya conocemos el área de esta cosa, ¿no? ¿Cuál es el área? Es pi r cuadrado. Y si yo quiero obtener el volumen, como es una cosa que tiene simetría, solo hay que multiplicar por h. ¿Ok? Es una fórmula general. Si yo tengo cualquier figura así con un polígono y que yo construyo un prismo, el prismo tiene como volumen el área acá multiplicado por la altura. Y acá es un caso particular del cilindro. ¿Y cómo se deduce el cono? Siempre es 1/3. Hay que poner 1/3. Es una cosa descubierta por el filósofo antiguo Demócritas, que había observado que cuando yo pongo un cono adentro de un cilindro, el cono siempre tiene 1/3 del volumen del cilindro. Había gente inteligente hace 2300 años. ¿Y qué hizo? Hizo argumentos de aproximación en el estilo de Riemann, 2000 años antes de Riemann, pero sin el formalismo, solo con las manos. ¿Ok? Entonces, son las fórmulas que vamos a usar.
Y es claro que a partir de la figura hay otra fórmula que se puede deducir entre h, r y g. ¿Cuál es? Pitágoras, por supuesto. Entonces hay g cuadrado igual a r cuadrado más h cuadrado. Esto es Pitágoras. Entonces, acá era la única fórmula no dada en el enunciado, en la letra, porque pensamos que toda la gente acá tiene que conocer Pitágoras. ¿Ok? Ok, ahora hay que entender. El problema es que tenemos un montón de variables, un montón de cosas que se mueven, que dependen unas de otras, y hay que organizar el espacio de variables. Entonces, hay que decir qué es constante y qué no es constante. ¿Qué es constante en todo esto? A sub 0 es la única cosa constante. Entonces, tenemos, primera cosa es analizar, antes de hacer cuentas. Entonces, tenemos una constante y que es a sub 0. Y todo el resto es variable. Tenemos R, G, H y B son cosas que se mueven. ¿Ok? Entonces, cantidades variables. Cantidades variables R, H, G y B. ¿Ok? Eso es para analizar. La segunda cosa es que en general vamos a expresar una cantidad en función de las otras, pero como se trata de un curso solo en función de una variable, tenemos que decir que hay una que es la variable y otra que será la función. Y acá el enunciado nos dice lo siguiente: hallar en función de a sub 0 el valor de R que maximiza el volumen de la copa fabricada. Entonces, ¿cuál es la función que queremos maximizar? Es B. Entonces, esa función. Entonces, ahora, de hecho, en las cantidades variables hay una que es la función. Entonces, inmediatamente yo la escribo B de R. Porque en función de R, del radio. ¿Qué es el radio? Y el problema es que ahora tenemos dos otras variables, H y G. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer desaparecer estas variables. ¿Ok? Usando las igualdades. Y es el juego. ¿Entienden lo que tenemos que hacer? Primera cosa es analizar el problema. ¿Qué es constante? ¿Qué se mueve? Después, en lo que se mueve hay una función que depende de otras cosas. Después, si se puede reducir el problema en un problema con una sola variable, y es lo que sugiere el enunciado. La letra sugiere, hay dos cosas que sugerían que solo había que contar una variable. Primera cosa, la letra, que dice el valor de R, sin hablar ni de G ni de H. Segunda cosa que sugiere es que estamos en clase de cálculo diferencial e integral en una variable. Entonces solo sabemos trabajar con una variable. Entonces hay que matar G y H. ¿Ok? Primer ejercicio es matar G y H, expresar G y H en función de las constantes y de la única variable que es R. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a matar en primero? Acá es G porque acá tenemos una fórmula que depende de una constante, que depende de R y que nos va a dar G. Entonces, tenemos que G... antes de hacer esto hay que ver cuál es el dominio de validez de cada variable. ¿Cuál es el signo de estas cosas? Todas son positivas. ¿Positivas o nulas? No es claro, de hecho. No es claro. Entonces, voy a hacer, para estar seguro, cosas positivas y después vamos a investigar lo que pasa en el caso nulo. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, voy a suponer que R no es nulo. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que R, H y G, al menos R no es nulo. Positivo. Y H positivo nulo, G. Es claro que G, debido a esta fórmula,
tiene que ser más grande que R. Entonces tiene que ser positivo. G positivo. ¿Ok? Hay que escribirlo. El problema es que en los desarrollos no había casi nunca ninguna discusión sobre el signo de las cosas. Y acá la discusión es fácil. No viene de la matemática, viene del problema. ¿Ok? No tiene sentido considerar una copa con un radio negativo. Punto. Y después no hay que justificar más. Y si tienen miedo, pueden excluir el caso R igual a 0. Si hay gente que puede incluir el caso R igual a 0, vamos a ver en función de los gatitos que vamos a matar, como siempre. ¿Ok? Si tenemos un problema de genocidio de gatitos, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Yo quiero obtener G. Voy a obtener que G es A sub 0 sobre pi R. Ah, ya divido por R. G es igual a sub 0 sobre pi R. Entonces, R tiene que ser positivo para proteger a los gatitos. ¿Ok? Pueden ver que ya tenemos una indicación de lo que tenemos derecho a hacer y no hacer. Ok. Segunda cosa, ahora vamos a matar H. Y H vamos a matarlo gracias a esta expresión. H, es claro que H cuadrado tiene que ser igual a G cuadrado menos R cuadrado, es decir, H es igual a la raíz cuadrada de G cuadrado menos R cuadrado, y ahora yo tengo una expresión de G, y yo obtengo raíz cuadrada de A sub 0 cuadrado sobre pi cuadrado R cuadrado menos R cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos un problema potencial. ¿Cuál es el problema? Exactamente, tenemos que asegurarnos que esta cosa es positiva. Entonces hay que escribirlo en sus pruebas. ¿Ok? Es sencillo, hay que escribirlo. Entonces tenemos que asegurarnos que esta cantidad, A sub 0 cuadrado sobre pi cuadrado R cuadrado menos R cuadrado, tiene que ser positiva o nula. Entonces voy a resolver esta desigualdad. Esto me va a dar, ¿ok? ¿En qué caso esta desigualdad es positiva o nula? Entonces, antes de hacer cualquier cosa, ya hay que resolver esta desigualdad. ¿Ok? Entonces, se necesita que A cuadrado sobre pi cuadrado R cuadrado tiene que ser mayor o igual a R cuadrado. Entonces, esto es si, solo si, esta cosa. Si, solo si, como R no es positivo y R cuadrado es positivo, yo puedo multiplicar ambos lados por R cuadrado, que es una cosa positiva. Y yo puedo también multiplicar por pi cuadrado. Y yo obtengo que acá es A sub 0 cuadrado. Yo tengo que A sub 0, no, de hecho sería mejor solo multiplicar por esto. Pi cuadrado tiene que ser mayor que R cuadrado. Es decir, R a R 4, entonces R cuadrado tiene que ser menor o igual a la raíz cuadrada de esto, que es A sub 0 sobre pi. Es decir, R tiene que ser menor o igual a la raíz de A sub 0 sobre pi. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto nos dice que el radio no puede ir al infinito. ¿A qué situación corresponde? Cuando yo tomo R igual a raíz de A sub 0 sobre pi. Es la situación donde H es igual a 0. ¿Pueden verlo?
Porque esta cosa viene de la expresión de h. La diferencia acá es h. ¿Pueden ver? Es h. Entonces, cuando esta cosa es nula, h es igual a 0. ¿Y qué pasa cuando h es igual a 0? Tenemos un disco, ¿ok? Entonces, esto ya nos explica cuál es el intervalo de definición. Se deduce el intervalo de definición. Es algo que nunca vimos en sus pruebas, el intervalo de definición. Entonces, el intervalo de definición es R, pertenece a qué? Pertenece al intervalo 0 hasta raíz de a sub 0 cuadrado, disculpa, sobre pi. Y acá es cerrado. ¿Ok? Es decir, que ahora la función que vamos a estudiar está en este intervalo. Entonces, se puede ver por qué excluí 0, porque ya sé que tengo que dividir por R. Entonces, tengo que excluir R. ¿A qué corresponde R igual a 0? A una copa infinitamente fina, pero debería ser infinitamente alta y es imposible. Entonces, es claro que el caso R igual a 0 es el caso límite de una copa infinitamente fina e infinitamente alta. ¿Ok? Y el otro extremo, acá, que se puede usar, es el caso de una copa infinitamente abierta, que es el disco. Entonces, ya sabemos que el radio no puede ser negativo, pero tampoco puede superar este valor. Y todo esto viene del análisis de los datos. Y pueden ver que en esta discusión hice cuentas, pero cada vez que yo hacía cuentas, yo tenía que entender lo que yo estaba haciendo. ¿Ok? Este problema de raíz cuadrada, que tiene que ser positiva, viene del cálculo de h. Entonces, el valor límite es 0, que corresponde a un radio igual a este número, corresponde a un h nulo. Y en la cabeza, y hubiera sido tan bueno obtener una figura de alguien que nos diga, por ejemplo, ok, en este caso tenemos una copa degenerada que es horizontal. En el otro caso que no se puede hacer, tenemos una copa infinitamente fina e infinitamente larga con un dibujo idiota, pero solo para que es esto, entender el problema, ¿ok? Y estos son argumentos extramatemáticos donde se relaciona las cosas matemáticas con su interpretación física, ¿ok? Ahora se trata de calcular el volumen. Ok, vamos a hacerlo. Y después solo son cuentas. Ok, vamos a calcular el volumen. Y por supuesto ya borré la fórmula de volumen, pero no importa. Ok, tenemos que el volumen, que ahora es una función de R. El volumen es igual a que yo debería escribir V de R, ok, es una función. Pero como estoy perezoso, voy a escribir V como los físicos, pero es esto mi función, ok, que depende de R. Ya vimos que era 1/3 de pi R cuadrado H, y ahora tenemos fórmulas. 1/3 de pi R cuadrado, tenemos una fórmula para H, hay que escribirlo. A sub 0 cuadrado sobre pi cuadrado R cuadrado menos R cuadrado. Ok. Después, tenemos un problema con este R cuadrado que nos molesta. Entonces, yo tengo que hacer entrar adentro del radical un R cuadrado. Pero como está adentro de un radical, solo necesito hacer entrar un R. ¿Ok? 1/3 de pi R.
Y ahora el otro r, en el r cuadrado, se va a ir adentro de la raíz cuadrada. Adentro de la raíz cuadrada, el r se transforma en un r cuadrado que va a sacar esta cosa. Y de hecho yo podría hacer lo mismo para el pi. Entonces voy a escribir un tercero de r por la raíz, y acá pi cuadrado, r cuadrado de todo el resto serán a sub 0 cuadrado menos, y lo que queda es pi cuadrado r a la 4. Ok, tenemos la fórmula del volumen. Acá tenemos suerte porque es una fórmula sencilla. Yo sé que para ustedes ya es una fórmula complicada, pero cuando van a hacer un trabajo de ingenieros, van a ver fórmulas otramente más complicadas. ¿Ok? Acá tenemos una fórmula sencilla. Y lo que yo quiero hacer es maximizar esta función. ¿Qué hay que hacer? Hay que derivar. Y acá, ¿qué pasa si yo derivo esto? Me voy a romper la cabeza. No, claro. No es tan difícil. Acá hay un truco que sirve muy frecuentemente, que es lo siguiente. Cuando yo tengo una función positiva o nula, que es el caso, ¿ves? Una función positiva o nula, maximizar la función es lo mismo que maximizar su cuadrado. ¿Entienden la idea? ¿Entienden la idea? Acá yo uso un lema. El lema, yo tengo que f alcanza f, una función positiva o nula, alcanza un mínimo, máximo, extremo en un punto x sub 0, si y solo si f cuadrado alcanza una misma cosa, mínimo, máximo, extremo, en el mismo punto. ¿Entienden la idea o no? Es algo, de hecho era la única sugerencia de la letra, entonces podían seguir la sugerencia, que es que maximizar una función positiva o nula, no es el caso si no es positiva o nula, pero si es positiva o nula, maximizar la función es lo mismo que maximizar su cuadrado. Y la razón es que la función cuadrado es creciente, es decir, que las variaciones de f y de f cuadrado son idénticas. ¿Entienden? Si f es creciente, entonces f cuadrado será creciente. Si f es decreciente, f cuadrado será decreciente. Entonces, y los extremos serán en los mismos puntos. Por supuesto, no serán los mismos valores de extremos, pero se encontrarán en los mismos puntos. Entonces es un truco que consiste en decir, cuando yo tengo una raíz cuadrada que me aburre acá, yo puedo reemplazar el estudio de la función b por la función b cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a estudiar la función b cuadrado para simplificar las cuentas. Entonces, acá es un ejercicio. Y no es difícil, solo hay que escribir las cosas y viene directamente. Y cuando yo digo máximo, mínimo, máximo, extremo, puede ser relativo o absoluto, no cambia nada. ¿Ok? Entonces, yo voy a estudiar b cuadrado. Y b cuadrado se simplifica. B cuadrado es 1 sobre 9 por r cuadrado por, y ahora desaparece la raíz cuadrada, pi cuadrado r a la 4. Yo voy a mantener el factor afuera porque no me va a molestar cuando yo voy a derivar. ¿Ok? Y esto es igual a 1 sobre 9 de a sub 0
cuadrado r cuadrado menos pi cuadrado r a la 6. Y ahora es esto que voy a derivar. Es mucho más sencillo. Eliminé las raíces cuadradas. ¿Entienden lo que hice acá? La idea es que en lugar de maximizar la función, voy a maximizar su cuadrado. Es un truco que siempre funciona. Ok, entonces voy a derivar la función v cuadrado. Ok, b, no sé por qué yo escribo esto, b cuadrado prima es igual a qué. Acá hay 1 sobre 9 que está pintado porque no hace nada. 1 sobre 9 no es un g, sobre 9 por, acá hay que derivar a0 cuadrado r cuadrado, obtengo 2 a sub 0 cuadrado r menos, y acá hay que derivar pi cuadrado r a la 6, es decir, 6 pi cuadrado r a la 5. ¿Y cómo queremos determinar los ceros de la derivada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a factorizar las cosas lo más posible. Y acá hay un factor común que es r. Entonces, tenemos 1 sobre 9 de r por 2 a sub 0 cuadrado menos 6 pi cuadrado r a la 4. Y esto es una cosa humana. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se anula? ¿Se anula en qué? En 0, pero cuidado. 0 no está dentro del intervalo. Entonces, acá hay que elegir. Se podría también considerar cómo esta función ahora tiene sentido en el caso donde r es igual a 0. Se podría extender el dominio y decir que ahora 0 figura dentro del dominio. Y en este caso hay que considerar 0. ¿Ok? Pero ahora, como decidí que 0 no estaba en el dominio, voy a excluir 0 de las raíces. Porque no es una raíz de esta función que no está definida en 0. ¿Ok? Entonces voy a escribir exactamente b cuadrado es igual a 0, b cuadrado prima, disculpa, si solo si r es igual a 0, o bien 6 pi cuadrado r a la 4 tiene que ser igual a 2 a 0 cuadrado. Pero este caso normalmente está mejor en la prueba mostrar que vieron esta cosa. ¿Ok? Y después, la línea justo después, hay que sacar este caso, porque este es un caso imposible. Afuera del dominio. ¿Ok? ¿Entienden? Acá yo tengo que hacer la discusión porque no solo es una expresión que solo está definida en este intervalo. Entonces, si hay soluciones que están afuera del intervalo, yo tengo que excluirlas. ¿Entienden la cosa? Es una cosa muy importante. Entonces, al final, yo obtengo, si solo si, 6 pi cuadrado r a la 4 es igual a 2 a 0 cuadrado. Y después esto se resuelve sencillamente escribiendo lo siguiente. Tenemos que b cuadrado prima es igual a 0, si solo si, en el intervalo considerado, tenemos que a sub 0, tenemos que R4 tiene que ser igual a, acá voy a simplificar, a sub 0 cuadrado sobre
3 pi cuadrado, ¿no? ¿No es esto? Yo voy a verificar que no me equivoqué. Sí. Acá yo creo que olvidé algo. Sí, 3 pi cuadrado. Ok. Ok, ahora esto me permite deducir. Como yo sé que r cuadrado es positivo y que r4 es igual a r cuadrado cuadrado, yo obtengo que r cuadrado es la raíz cuadrada de todo esto, es decir, a sub 0 sobre pi raíz de 3. ¿Ok? Y después, al final, yo obtengo, como r es positivo, que r es igual a la raíz de a sub 0 sobre pi raíz de 3. ¿Y qué observo yo? ¿Está en el dominio de definición o no? Sí, porque yo sé que esta cosa es menor o igual. Es claro que esa cosa, si a sub 0 no es nulo, esta cosa es positiva. Si a sub 0 es igual a 0, vamos a ver lo que pasa después. Entonces, esta cosa es positiva, pero también es menor que raíz de a sub 0 sobre pi, que era el extremo del intervalo de definición. Entonces, es una solución adentro del intervalo. Había que verificarlo. ¿Entienden? Cuando yo derivo una función y que calculo en dónde se anula, también tengo yo que verificar que las raíces que obtuve solo por cuentas que están bien adentro del intervalo. Ok, entonces yo voy sea. Entonces tenemos que esto está adentro del intervalo. Entonces r sub 0, ahora voy a ver r sub 0, es este número, a sub 0 sobre pi raíz de 3, está dentro del intervalo abierto, dijimos que era abierto en 0, y cerrado, y acá era cerrado. ¿Ok? Y acá era un a sub 0. No me equivoqué en las operaciones, las cuentas. Ok, ahora, ¿qué dice el teorema? Él dice que si yo tengo un extremo y que el extremo está adentro, entonces el extremo tiene que encontrarse en este punto. ¿Ok? Un extremo relativo. Pero, ¿puedo yo concluir que esto es un máximo? No. Nada me permite concluirlo. Yo tengo que hacer otro análisis. Y lo que voy a hacer, voy a analizar las variaciones, el signo de la derivada. ¿Qué se puede hacer en términos de signo de la derivada? Ok, ahora vamos a hacer una tabla de variaciones. ¿En dónde está definido el problema? Entre 0, acá tenemos 0, acá tenemos r sub 0, que es raíz de a sub 0 sobre pi raíz de 3, y acá tenemos el extremo, que es r max, que voy a escribir r max, porque es el último r posible, que es raíz de a sub 0 sobre pi. Ok. Acá es un valor prohibido, entonces voy a poner una doble barra para decir valor prohibido. Es algo que es un truco. Acá, y ahora vamos a ver qué vale la derivada acá. 0. Y antes, acá es el signo de b cuadrado prima. Antes hay que analizar qué pasa si r es menor que el valor. Entonces, si r es menor que el valor considerado, esta cosa es positiva, ¿no? ¿Es claro? ¿No? Si r es menor, esta cosa es positiva.
Y si R es mayor, esta cosa va a ser negativa. Entonces tenemos cosa positiva, cosa negativa. ¿Ok? ¿Qué puedo yo deducir sobre la función de b cuadrado? Sus variaciones. Acá está estrictamente creciente y acá estrictamente decreciente. Y ahora, ¿qué puedo yo concluir? Ahora yo tengo el máximo y estoy seguro. Pueden ver lo que faltaba en sus argumentos, en las pruebas. Hay que hacer este argumento sobre el signo que nos dice, ok, esta cosa que parece ser un extremo, pero no estamos seguros, ahora por un análisis sencillo del signo, yo obtengo la variación de b cuadrado, y como sabemos que la variación de b es idéntica, porque b es positiva o nula, sabemos que la variación de b es la misma. La única cosa que cambia son los valores. El valor acá es el cuadrado del valor acá, pero no cambia la variación. Porque una función es creciente cuando yo tengo una función positiva o nula, es creciente solo si su cuadrado es creciente. Es decreciente solo si su cuadrado es decreciente. ¿Ok? Entonces tengo las mismas variaciones para b. ¿Ok? Conclusión. Ahora sabemos que b alcanza a su máximo en el punto. Conclusión. B es máximo o es maximal cuando R es igual a R sub 0, es decir, la raíz de A sub 0 sobre pi raíz de 3. ¿Ok? Sí. Esto te va a dar la misma cosa al final. La raíz cuarta es lo mismo que la raíz de la raíz. ¿Ok? Entonces, si escribís la raíz cuarta, se puede simplificar con el cuadrado acá. Era el truco, era para permitir la simplificación con el cuadrado. Y esto te permitía ver que este número, como acá el denominador es más grande que este denominador, entonces la fracción acá es menor que la fracción, y si yo añado la raíz no cambia nada. Esto permite ver que el punto acá está en el intervalo. ¿Qué pasaría si fuera afuera? Si el punto R sub 0 hubiera estado afuera del intervalo, ¿qué hubiera pasado? Entonces, tuviéramos un signo constante, o bien más o bien menos, y el máximo y el mínimo sería un extremo del intervalo. Depende de si fuera constante, creciente o decreciente. Entonces, en general, cuando tienen un problema de extremos, tienen que hacer una tabla de variaciones. ¿Entienden cómo yo construyo la tabla? Primeramente, análisis del signo de derivada. Y como yo tengo el signo de la derivada, yo sé que acá la función es estrictamente creciente. Acá no sé lo que pasa, acá es estrictamente decreciente, y después de haber puesto las flechas, yo deduzco que esto es un máximo. Y además, en esta situación, como solo tenemos creciente y después decreciente, tenemos más, es un máximo absoluto. ¿Tienes que escribirlo o no? Así hay que escribirlo, pero no hay que justificar, hay que decir acá es claro por las... personalmente lo que yo escribiera es claro por las variaciones. Si hacen la tabla así, es claro que es el máximo absoluto. Sí, pero parcela, hay que escribir todo eso, o sea, digo, hay que... Acá, para mí, esto casi es la mejor justificación posible. Entonces hay que
interpretar una tabla de variación. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de variación así, ¿qué puedo decir yo? ¿Dónde es el máximo? De hecho, no sé. O bien está acá, o bien está acá. No sé. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el valor acá y compararlos. ¿Cuál es el más grande? ¿Ok? ¿Entienden cómo yo hago? Es una investigación. Es una investigación, signo de derivada, tabla de variaciones, y acá estamos en el caso mejor posible, más sencillo posible, porque no estamos tan duros durante los exámenes. Al contrario de lo que piensan. Entonces hicimos una función bastante sencilla para que puedan concluir sencillamente. Si hubiéramos sido más viciosos, hubiéramos podido poner tal curva, y en este caso, ¿qué se puede hacer? Hay que calcular el valor acá y compararlos. Y es el más grande de ambos en donde se queda el máximo absoluto. ¿Ok? ¿Entienden cómo funciona? Entonces mi consejo es, cuando tienen un problema de maximización, siempre analizar, no es suficiente determinar los ceros de la derivada, pero hay que determinar el signo de la derivada. Y a partir del signo obtienen la tabla de variación, y a partir de la tabla de variación pueden concluir súper sencillamente. Ok, y ahora tenemos el máximo. De hecho, yo tendría que hacer cosas sobre, concluir sobre el tema. La cosa interesante es determinar el ángulo alfa. Y van a ver, ejercicio, es un ejercicio de trigonometría, porque ahora tenemos el valor, ¿ok? Ahora se pueden obtener todos los otros datos del problema. ¿Ok? Vamos a calcular los otros datos del problema. ¿Cuál era la fórmula que calculaba h? H cuadrado, h era igual a raíz de, ¿me acuerdan? La fórmula era... Sí, pero la fórmula que solo depende de R era A sub 0 cuadrado sobre, acá había un pi cuadrado sobre R cuadrado, menos ahora R cuadrado. Pero ahora sabemos cuál es el valor de R. R cuadrado es raíz de A sub 0 cuadrado sobre pi A. Acá yo voy a simplificar un poquito porque yo tengo un problema de denominador, entonces yo lo voy a escribir a... Voy a tomar h cuadrado para simplificar las cosas. H no me interesa, es h cuadrado. ¿Ok? H cuadrado es igual a ¿qué? Acá no me gusta el sobre r cuadrado y el r cuadrado. Voy a poner a 1 sobre r cuadrado de a sub 0 cuadrado sobre pi cuadrado menos r a la 4. Y r a la 4 lo conocemos. Es a sub 0 cuadrado sobre pi 3pi cuadrado. Y acá menos a sub 0 cuadrado sobre 3pi cuadrado. Ah, ok, son 2/3. ¿No? Y hay un r cuadrado que falta, y el r cuadrado... Acá hay que hacer cuentas, no voy a hacerlas porque es complicado, pero al final van a observar que los pi se desaparecen, todo lo que desaparece salvo la constante 3. Salvo la constante 3. Algo así, o bien hay una r que se queda, pero... Y al final van a obtener el valor de h y se puede deducir como tenemos un triángulo. Acá tenemos G, tenemos H, tenemos R. Y acá el ángulo que nos interesa, por ejemplo, es este. Y sabemos que el seno, el coseno es el cociente entre este y este.
Y con la función arcoseno, entonces tenemos que el coseno, no sé si es el coseno o el seno, nunca sé, el coseno de alfa es igual a que el lado del triángulo sobre la hipotenusa, h sobre g. Cuando son iguales, yo obtengo, cuando h es igual a g, tengo 1 que es el coseno de 0, funciona bien, ángulo nulo. Entonces hay que calcular h, g, no voy a terminar las cuentas, y al final obtienen alfa igual al arcoseno de h sobre g. Y van a obtener una constante, y van a ver que van a obtener una constante que no depende ni de a sub 0, ni de r, ni de nada, que es la cosa mágica. Y van a obtener el ángulo perfecto para construir una copa de Martini, y después ejercicio, tomar las copas de Martini que existen y van a ver que es este ángulo. Entonces la gente, de hecho, para construir las copas reales, resolvieron este problema. Hubo al menos un ingeniero que resolvió el problema. Ok, gracias y vamos a hacer la evaluación docente ahora.